En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Sesión para continuar, entonces, bueno, hay cuenta, señor secretario. Presidente, senadores, en cuenta se ha recibido de la Defensoría Nacional, del asesor legislativo, señor Leonardo Moreno, en la cual hace presente que participarán en esta sesión de forma telemática los abogados señora Francisca Eulufi y los señores Carlos Verdejo y Nicolás Cisterna, y también el asesor legislativo Leonardo Moreno. Exactamente. Del mismo modo solicita se remite invitación al Defensor Nacional. Recordará a la comisión que lo hemos hecho ya en sesiones anteriores, para que él pueda concurrir a exponer acá algunos planteamientos en relación con este proyecto de ley, y ahora solicita si eso podía concretarse para la próxima semana, la semana del 19 de diciembre. No creo que haya inconveniente, vamos a tener sesión ese día, así que no hay problema. Es que sería el próximo lunes. Acuérdense que quedamos de que este proyecto seguíamos lunes y martes de la próxima semana. Ayer conversamos sobre esto, pero espérese que tomemos el acuerdo de manera formal. Sí, porque... Perfecto. Y también la diputada Joana Pérez, que es presidenta de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, en el cual remite un oficio reservado, que está acá, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, enviado a dicha comisión especial. Si usted es más pertinente, presidente, le entregamos copia de esto. Sí, entreguémosle copia a los señores senadores, entonces, como corresponde. Eso, presidente, es la cuenta para la sesión del día de hoy. Y a la señora, también a la asesora Catalina. Perfecto. No lo dejamos grabado, pero es un informe, ¿no? Un informe solamente, ¿sí? Es un informe de un trabajo con carabineros realizado por ellos. Muy bien. Entonces, señor secretario, antes de comenzar la sesión, yo quería hacer ver que, antes de empezar a tratar el tema acá, quería hacer ver que hemos tenido ya 3 semanas desde que hay y sin creyendo que se le renovó el carácter de suma urgencia al proyecto que estamos viendo en esta sesión. Entonces, lo que yo había pedido y había conversado ayer, quería consultar al senador Van Rieselberghe sobre esto, porque ya lo había hablado con los senadores Quintana y Osandón y Goichumilla, es la idea de que la próxima semana las 2 sesiones las dedicáramos a terminar este proyecto, si no alcanzáramos a terminar hoy día. De manera de terminarlo en diciembre, y al mismo tiempo con un compromiso que vamos a sacar tanto del Ministerio de Seguridad Pública como usurpación en el mes de enero, antes de terminar las sesiones. Así que vamos a trabajar hoy en este proyecto. Si no lo termináramos, lo seguimos el lunes y el martes. Muy bien. El senador Quintana, por favor. Con el compromiso explícito, señor presidente, de todas las comisiones, que saquemos los 2 proyectos en enero. Sí, correcto. Ministerio y usurpación, que entiendo que hay un acuerdo. Y si tenemos que tener sesiones especiales, las haremos. Muy bien. Entonces, sigamos adelante, secretario. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Página 21, texto comparado, presidente. La comisión analizó las 3 propuestas que considera indicación número 9, que también es su excelencia el presidente de la República, que tiene por objeto introducir artículos números 2, 3 y 4 nuevos al proyecto de ley. En primer lugar, recordarán ustedes, se incorporaba al artículo 157 del Código Penal un inciso nuevo al artículo 157, claro, respecto a la procedencia de las medidas cautelares, que señala que el Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes con el fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito o de proceder el comiso por valores equivalentes de instrumentos o efectos del delito. Para este efecto, el juez podrá ordenar que se congelen las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros. No se requerirá que concurra la circunstancia segunda del artículo 279 del Código de Procedimiento Civil. Luego, en el artículo 157 bis, voy a lectura los 3 porque lo analizamos en conjunto, página 22. 21, empezó en la 21, vamos en la 22 ahora. 22, 23. El texto está en la 22 ya, en realidad, hay 22 en adelante. Perdón, por cierto, los representantes de la Defensoría que quieren pedir la palabra, cualquier artículo, agitan la mano, por favor, porque de pronto no estoy mirando, pero si en todo caso pueden hacerlo cuando le estimen conveniente. Gracias. Sigamos la lectura. Sí, en segundo lugar, presidente, senadores,
se propone incorporar. Estos dos son artículos nuevos que se propone incorporar al Código Procesal Penal. Uno es el artículo 157 bis, que es la concesión de medidas sin audiencia al afectado. Ahí había, entiendo yo, un principio de acuerdo para decir las medidas solicitadas por el Ministerio Público, precisar eso, para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancia o del valor equivalente de bienes o efectos podrá ser decretada sin audiencia al afectado. Si se procediera de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a 30 días ni superior a 120 días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto. Y finalmente, presidente, senadores, se propone incorporar, en virtud de esta indicación número 9, un artículo 218 bis, que está en la página 23, que se refiere al registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional. Ahí la norma plantea lo siguiente: a petición del fiscal, el juez de garantía podrá autorizar la entrega de registros de tráfico de llamadas telefónicas, de envío de correspondencia o de tráfico en Internet a las empresas. Ahí se había propuesto precisar que se refería a empresas privadas o agencias estatales correspondientes cuando con motivos fundados ello fuere útil para la investigación. La orden deberá especificar el nombre y otros antecedentes necesarios para individualizar a los afectados por la medida. En caso de afectar a personas distintas del imputado, la solicitud deberá justificar la necesidad de contar con esos registros. Y luego agrega la norma: los registros así obtenidos caerán bajo custodia del Ministerio Público, quien cuidará que los datos en cuestión no sean conocidos por terceras personas. Y, finalmente, los registros solo podrán ser utilizados para los efectos de la investigación, no pudiendo ser utilizados para otros fines y debiendo ser destruidos a su término. Bueno, este está en el título Medidas Cautelares Reales, que tiene un artículo 157 que ya existía y no ha sido objetado, y le agrega el Ministerio del Interior, le está agregando estos números 2, 3 y 4, a cuya pertinencia se va a referir doña Catalina Lagos. Gracias. Gracias, presidente. Presidente, si me permite. Sí, por favor. Solamente se hace entrega acá, en este momento, de una minuta del Ejecutivo que había sido solicitada en una sesión anterior en relación a la procedencia de ciertas técnicas especiales en la legislación chilena. Complementar esto, que a la Biblioteca del Congreso Nacional también se pidió el informe del derecho comparado y estamos a la espera de la recepción de ese informe. Bueno, en todo caso ya tenemos vamos a esperar que llegue el otro y si hay comentarios que hacer los hacemos en su oportunidad. Muchas gracias, agradecemos la atención de enviarnos esto. Entonces, por favor, doña Catalina, adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio saludo a los señores senadores y a la Secretaría. Bueno, en relación con las dos primeras normas, en la última sesión discutimos bastante cuál era la utilidad. Ustedes saben que es para asegurar el comiso de ganancia o por equivalencia. Y la segunda norma, que es la del artículo 157 bis, permite sin audiencia decretar estas medidas cautelares reales para efectos de que no sean enajenados u ocultados a propósito de la citación a la audiencia, pero se establece ahí, por supuesto, una limitación en términos de que el Ministerio Público tiene que formalizar la investigación en un determinado plazo y deja sin efecto la medida si es que no se formaliza o no se vuelve a solicitar la mantención de estas medidas. Según recuerdo, no había inquietudes respecto a estas normas. En relación con la última, que es la del 218 bis, tenemos una propuesta a los señores senadores, sí, a propósito de que la indicación siguiente, la indicación número de los senadores Osandón y del senador Van Rieselberghe, regulan cuestiones bastante similares. Entonces, lo que estuvimos haciendo nosotros es buscar una redacción que permitiera integrar de manera sustantiva la indicación de los señores senadores para efectos de incorporarla en el nuevo artículo 218 y ahí hacer una precisión de forma. Es la Ley de Delitos Informáticos creó un 218 bis, por lo tanto, este debería llamarse 218 ter, ¿ya? Y proponemos entonces
traer la regulación que plantean los señores senadores en su indicación a este 218 ter con algunas correcciones que estuvimos conversando previamente a la sesión, en el sentido de establecer ciertos estándares de procedencia a propósito de esta regulación que hemos hecho para todas las técnicas y la sistematización de las técnicas especiales de investigación en términos de exigir que existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados, utilidad para la investigación y, por supuesto, el requerimiento de autorización judicial. Camila, no sé si quiere complementar un poco. Yo iba a sugerir algo, Catalina, si fuera posible, en vista, y que en realidad estamos hablando acá de dos artículos nuevos, 157 y 157 bis, que veamos eso, que lo aprobemos eso primero, y luego vamos a ver el nuevo artículo de 218, que incluso quedaría en otra parte del texto, si les parece. Entonces vamos a dar opiniones sobre el artículo, incorpora el artículo 157 con un inciso final nuevo, el Ministerio Público debe solicitar, etcétera, y un artículo bis nuevo también. Sobre no hablamos todavía del 218 bis y de la indicación de los senadores Sandón y Fernández Albergue, que los vamos a ver a continuación en conjunto. Entonces, se ofrece la palabra sobre estos 12, sobre este agregado de un artículo, un segundo párrafo al 157 y un artículo 157 bis. ¿Lo damos por aprobado? ¿Lo aprobamos entonces? Senador Buenchumilla. Aprobado entonces. Ya, ahora vamos a pasar al 200. Perdón, alguien de la Defensoría quería hablar, que no me fijé. Por favor, ¿quién va a hablar? Doña Francisca, sí. Muchas gracias, señor presidente. También por su intermedio saludar a los demás miembros de la comisión. Si me confirman, por favor, que se escucha. Perfecto. Muchas gracias. Señor presidente, simplemente respecto del 157, la modificación que se propone en el inciso final, una observación tal vez más bien formal, porque se refiere al congelamiento de las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros. El congelamiento de los fondos en los bancos no se encuentra como tal regulado en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, en ese sentido, la referencia se podría usar la misma nomenclatura que actualmente tiene el Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo en este caso sería la retención de bienes determinados, para evitar, por ejemplo, cualquier tipo de confusión. Y respecto del 157 bis, simplemente hacer el alcance que esta sería una norma de carácter general, o sea que respecto de cualquier delito no circunscrito al crimen organizado, las nuevas figuras que se buscan incorporar, se podría solicitar por el Ministerio Público, según el texto que se acordó, la implementación de una medida cautelar sin audiencia y sin previa formalización del afectado. Entonces, en este caso, podría tal vez estudiarse el limitar la procedencia de esta nueva facultad a estas nuevas figuras que se busca incorporar con el proyecto de ley que está analizando y discutiendo esta comisión. Sí, por favor. Gracias, presidente. No tenemos inconveniente con hacer una mejora en la redacción del texto a propósito de lo que ya señala el Código Procesal Civil. Lo que sí, explicar que esta norma es general a propósito de que nosotros, en las normas ya aprobadas, ampliamos el comiso de ganancias para todos los delitos. Y es por eso que se está estableciendo esta norma también de carácter general. Una reacción entonces para lo primero. Ojalá al terminar la sesión para no perder demasiado el hilo. Entonces vamos a considerar una nueva redacción, si les parece, al final de esta sesión o al comienzo de la próxima. Respecto del congelamiento, sí, efectivamente. Del segundo párrafo de lo que se propone incorporar el inciso nuevo del 157. Ya, y en cuanto a la circunstancia segunda, ese entiendo que ya está tratado en el párrafo anterior, en los artículos anteriores. Vamos al 557. Bueno, entonces esto lo aprobaríamos al final de la sesión. 557 bis, entiendo que hay una propuesta ya también hecho incluso por la Secretaría, de que
No, solamente está el primero, el que comienza diciendo el Ministerio Público. Número 2 de la indicación. Ese que usted tiene ahí Arriba. El principio del Ministerio Público deberá ordenar, ahí dice, para estos efectos podrá ordenar que se congelen las cuentas, etcétera. Eso queda pendiente. En cuanto al 157 bis, la única propuesta que había hasta ahora era que se dijera en la segunda línea las medidas solicitadas por el Ministerio Público. Exactamente. Si están de acuerdo. Perdón, presidente, pero no sé si la Defensoría Penal Pública. No ha hablado sobre este tema aún. No ha pedido la palabra la Defensoría sobre este tema. No, pero ¿quién habló antes? Habló Doña Francisca. ¿Pero de qué institución? De la Defensoría Penal Pública. De la Defensoría Penal. Exacto. Pero ella planteó una cuestión que yo creo que amerita una respuesta. A ver. Porque lo que ella plantea es que esta es una norma general que no solamente se aplica al comiso. El hecho de conceder medidas sin audiencia del afectado. Y por lo tanto dice que en vez de ser una norma de tipo específico, es una norma de tipo general. Eso es lo que yo le entendí a la colega ahí sobre esa materia. No sé si estoy lo correcto. Perdón, sí, por favor, doña Francisca. Muchas gracias, señor presidente. Lo que nosotros planteamos, bueno, efectivamente el 157 bis que se propone se limita así al comiso de ganancias o por valor equivalente o de los efectos, ¿cierto? Pero como se plantea que el comiso de ganancias sea de aplicación general, o sea, para cualquier delito o crimen, esta norma que permite solicitar medidas cautelares sin previa audiencia del afectado y sin previa formalización, también en el fondo va a ser aplicable para cualquier delito. Entonces no se circunscribe a casos concretos de criminalidad organizada, que también es el objetivo del proyecto, ¿cierto?, que está estudiando esta comisión. Entonces ese también es el reparo, que es aplicable finalmente a cualquier tipo de delito y cualquier tipo de crimen. Estaríamos repitiendo, el problema es... ¿Se ofrece la palabra sobre esto? Eso es efectivo, señores senadores, por su intermedio, presidente, y se pensó justamente para hacer viable la figura del comiso de ganancias en todas las hipótesis. Sí, entonces lo dejamos como está nomás, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Pero partiendo de la base que es de aplicación general. Partiendo de la base que es de aplicación general. Para tener bienes suficientes, hacer efectivo el comiso, etcétera. Sí. La única enmienda, presidente, que se efectuaría sería la agregar ahí que son medidas solicitadas por el Ministerio Público. Sí, pero sí, en el 157 bis sí, pero en el anterior 157 falta que nos proponga una redacción. No, me refiero solamente al 157 bis. Entonces, en ese sentido estaría aprobado ese. Aprobamos este también, ¿no? Ok. Aprobado. Con la cuestión pendiente del anterior y vamos hacia 218 bis. Sí, en 200, había recordado la Secretaría que ahí en la quinta línea, en la sexta línea, se había planteado la necesidad de precisar que se tratara de empresas privadas. ¿Las empresas privadas o agencias estatales? ¿Correcto? Exactamente. Eso es lo que se ha propuesto por el senador Van Rieselberg en la sesión anterior. Si así hubiera acuerdo, se aprobaría. ¿Algún otro tema sobre este artículo? Señora coordinadora legislativa. Muchas gracias, presidente. Sí, lo que explicábamos era que teníamos una propuesta para aprobar con modificaciones esta norma, a propósito que la indicación siguiente regula cuestiones muy similares, se traslaparían, tendríamos una sobreregulación y por lo tanto lo que hicimos fue traer una propuesta de nueva redacción que recoge casi en forma íntegra la indicación de los señores senadores Osandón y Van Rieselberg, con ciertas correcciones que puedo pasar a explicar, y con el objeto además de incorporar esa indicación de los senadores en un artículo 218 ter, y dejar inalterado el 219, es decir, mantener la norma vigente que se utiliza de manera sistemática, dejar el 219 tal cual está hoy día, de manera de poder recoger la indicación que plantean los senadores en la del 218 que explicaba que tiene que ser ter. Eso es como una primera que proponer corrección. el texto entonces. Sí,
Presidente, lo que pasa es, a ver, explico o agrego a la explicación que ha hecho el Ejecutivo. El artículo 218 bis que está en la indicación 9 se refiere al registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional. Los senadores Osandón y Van Rieselberghe han efectuado una propuesta modificatoria de manera, como ha señalado el Ejecutivo, de manera de incorporar tanto contenidos del 218 bis como del 219 en lo que es la indicación, que es este texto que usted lo tienen que tener ahí en sus carpetas. En la página 24, No, arriba, este por texto lado. separado, es un texto separado que está acá, en página, exactamente. Chuta, eso, déjeme buscarlo a mí. Está dentro de la carpeta. Adentro de la carpeta. 119 Papel, claro, en hoja, tamaño carta. No lo encuentro. ¿Qué le pasó el mío? Acá apareció ya, muchas Claro, gracias. entonces, como usted puede ver, presidente, en la propuesta de los senadores se identifica como artículo 218 ter, Porque había un bis. Sí, porque había un bis, pero es al mismo tema del 218 bis, que es el registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional. Ok. Y lo que hace la indicación, como se ha señalado, es tomar contenidos de la propuesta del Ejecutivo 218 bis y tomar los contenidos de la propuesta de los senadores ya nombrados 219. Si le parece, presidente, hacemos lectura de esta propuesta. Lectura. ¿Ustedes ya tienen un acuerdo sobre esto? ¿Ya o no? Conversamos, presidente, y nos pareció que está correcta la propuesta del Ejecutivo. Muy bien, leámoslo entonces. Pero es este es el texto que vamos a usar. Este es el texto que vamos a usar entonces, ¿no? Ok. Ya. Para el registro del acta, como a leerlo, lo damos por leído o qué, vamos a leerlo, leámoslo, ¿no? No lo leamos, ¿no? Sí, es el artículo 200, como les digo, desde el punto de vista de su ubicación sería un artículo 218 ter, que, les insisto, 218 bis, propuesta ejecutivo, 219, propuesta senador. Señala lo siguiente: registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional. El Ministerio Público podrá requerir a cualquier proveedor, ahí para efectos de su comparación, presidente, usted puede ver en la página 24 que está el texto del 219, que parte igual. El Ministerio Público podrá requerir a cualquier proveedor de servicios, previa autorización judicial, cuando existieran fundadas sospechas basadas en hechos determinados y ello sea útil para la investigación, que entregue la información que tenga almacenada relativa al tráfico de llamadas telefónicas, de envíos de correspondencia o de tráfico de Internet de sus abonados, referida al periodo de tiempo determinado establecido por la señalada resolución judicial. Para efectos de este artículo, se entenderá por datos relativos al tráfico todos los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informativo o de telecomunicaciones. Informático, o de telecomunicaciones, generados por este último en tanto elemento de la cadena de comunicación y que indiquen el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o del tipo de servicio subyacente. Eso repite absolutamente lo que es el texto del 219 propuesto. Exacto. El Ministerio Público podrá requerir, en el marco de una investigación penal en curso, respecto de personas que tengan la calidad de imputados, previa autorización judicial, a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en territorio chileno, que facilite los datos del suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por estos para facilitar la identificación de quienes corresponda en el marco de la referida investigación. Los proveedores de servicios deberán mantener el secreto de esta solicitud. Luego agrega la norma que por cada suscriptor se entenderá... Por datos de suscriptor se entenderá aquella información que posea un proveedor de servicios relacionada con sus abonados, excluidos los datos sobre tráfico y contenido, y que permita determinar su identidad, como es la información del nombre del titular del servicio, número de identificación, domicilio, número de teléfono y correo electrónico. Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de Internet deberán mantener con carácter reservado y adoptando las medidas de seguridad correspondientes a disposición del Ministerio Público a efectos de una investigación penal por un plazo de un año, un listado y registro actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y los números de IP de las conexiones que realicen sus clientes o usuarios, con sus correspondientes datos relativos al tráfico, así como los domicilios o residencias de sus clientes o usuarios.
Los funcionarios públicos, los intervinientes en la investigación penal y los empleados de las empresas mencionadas en este artículo que intervengan en este tipo de requerimientos deberán guardar secreto acerca de los mismos, salvo que se les citare a declarar. La entrega de los antecedentes deberá realizarse en el plazo que disponga la resolución judicial. Si el requerido estimare que no pudiera cumplir con el plazo en atención al volumen y la naturaleza de la información solicitada o la información no exista o no la posea, deberá comunicar de dichas circunstancias fundadamente al tribunal dentro del término señalado en la resolución judicial respectiva. Si, a pesar de las medidas señaladas en este artículo, la información no fuera entregada, podrá ser requerida al representante legal de la institución o organización de que se trate, bajo apercibimiento de arresto. La infracción a la mantención del listado y registro actualizado por un plazo de 1 año de los antecedentes señalados en el inciso quinto será castigada según las sanciones y el procedimiento previsto en los artículos 36 y 36A de la Ley número 18.168, General de Telecomunicaciones. El incumplimiento de las obligaciones de mantener con carácter reservado y adoptar las medidas de seguridad correspondientes a los antecedentes señalados en el inciso quinto será sancionado con la pena prevista en la letra F del artículo 36b de la Ley 18.168, General de Telecomunicaciones. Los registros así obtenidos quedarán bajo custodia del Ministerio Público, quien cuidará que los datos en cuestión no sean conocidos por terceras personas. Los registros solo podrán ser utilizados para los efectos de la investigación en la que fuera solicitado, no pudiendo ser utilizados para otros fines y debiendo ser destruidos a su término. Hay varios de los contenidos, como les he indicado precedentemente, de esta propuesta que han formulado los senadores Juan de Cerverillo Sandón, que ya formaban parte de la propuesta para el artículo 219. Básicamente lo mismo con algunos cambios, por ejemplo, en el caso del inciso tercero, que ahí se estableciera sin autorización judicial, ahora se establece que es con autorización judicial la medida que se quiere adoptar y así se efectúan algunos cambios, como por ejemplo también en la incorporación del inciso final de este artículo relativo a que solo pueden ser utilizadas para los efectos de una investigación en que fueron solicitados. Eso, presidente. Bueno, ofrezco la palabra sobre esto. Entiendo que lleva a esta conclusión tanto el Ministerio como los proponentes pero todavía hay otros senadores que pueden querer decir presidente, algo, o también el Ministerio, la Defensoría Penal Pública. Sí, senador Buenchuni. Presidente, no sé si los senadores que presentan esta indicación pudieran explicarnos en síntesis cuál es el sentido de esta indicación. Don Enrique. Sí, presidente, acá tenemos un documento que explica en detalle las justificaciones. Ellas van en relación a los datos contenidos, datos de tráfico, datos de suscripción o del suscriptor. En síntesis, con esta indicación se busca, presidente, dar la misma facultad al Ministerio Público que con el artículo anterior, pero para el registro y contenido de comunicaciones de empresas privadas. No sé si el senador Sandón quiere complementar. Estas son indicaciones que se cayeron en la Cámara, no son inventadas por nosotros, se cayeron en la Cámara Baja y la estamos reponiendo porque creemos que son una buena herramienta. Sí, el Ejecutivo que dice sobre esto. Daniel Álvarez, que apoyando con todo a nosotros. Nuestro SAR del Ciudad del Hijo. Apoyándonos. Buenos días, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, estas fueron normas que fueron largamente discutidas en el proyecto de ley de delito informático que buscan intentar resolver el problema respecto a cuándo y en qué circunstancias se puede acceder a un conjunto de información que, no siendo el contenido de la comunicación, pueden ser útiles para la investigación. Ese es el objetivo principal. Y cada vez que fueron presentadas en distintos trámites, no solo en la ley de delito informático, sino también en otro cuerpo legislativo respecto al registro de teléfonos celulares, no contaron con la aprobación necesaria porque al menos en su momento se estimaba que el estándar de procedencia era extremadamente bajo. Procedía respecto a cualquier delito, en algunos casos incluso sin autorización judicial. En cambio, en la propuesta consensuada que se está presentando hoy día, primero se eleva el estándar, se determinan cuáles son las circunstancias bajo las cuales podría implementarse esta medida, porque se trata, si uno mira
el texto dice información relativa al tráfico de llamadas, información relativa a envío de correspondencia e información relativa al tráfico de Internet, que son información que de primera mano parecieran ser datos simples. Pero cuando uno hoy día habla de tráfico de Internet o tráfico de llamadas, está hablando de lo que se denominan metadatos. Los metadatos es cualquier información asociada a un dato que no es el contenido mismo. Y hoy día los metadatos son tanto más relevantes, revelan tanta más información de la vida privada que el contenido. Si yo sé exactamente por dónde se desplaza, porque la antena de telecomunicaciones determina exactamente el lugar donde una persona está durante las 24 horas del día, uno puede revelar hábitos personales, conductas privadas, puede revelar muchos aspectos de la vida privada. Por lo tanto, si bien consideramos que es necesario incrementar las facultades del Ministerio Público para poder utilizar este tipo de información en el contexto de la investigación penal, se requiere que esas medidas sean con control, con requisitos objetivos de procedencia, que no procedan respecto a todos los delitos, que tengan que probar una serie de antecedentes. Porque, y esto ha sucedido en el derecho comparado, este es de los temas más complejos de resolver en la atención privacidad-persecución penal. Porque si uno se equivoca en el límite, y esto ha pasado en la Unión Europea varias veces, se terminan haciendo recolecciones masivas de datos personales de todos los ciudadanos. Y eso ha pasado al menos en 2 situaciones. En cambio, con la propuesta consensuada basada en la indicación de los senadores Osandón y Van Rysselberghen, se establecen los casos en los que procedes y además se establecen medidas de control, que son los incisos finales, que la información tendrá que destruirse después de terminada la investigación, que el Ministerio Público no va a poder comunicar esta información a terceros y así. En el fondo se establece un sistema un poco más coherente que lo que hasta el momento se había discutido, señor presidente. Presidente. Sí, perdón. ¿Y quién está pidiendo la palabra? El Ministerio Público. Don Ministerio Público, don Mauricio, que gusto saludarlo. Muy bienvenido. Sí, muy buenos días todavía. Un saludo al honorable senador y a la Secretaría y también a los invitados. Esta no es una propuesta, por cierto, consensuada con el Ministerio Público y es un tremendo retroceso en términos a las posibilidades de desarrollar investigación. Ustedes, esta honorable comisión, recordará que tuvimos un larguísimo debate sobre este tema, precisamente con Daniel Álvarez, en el proyecto de delito informático, en esta comisión, y la comisión aprobó una importante diferenciación que hace el convenio de Budapest, que es ley para Chile, que hace esta diferenciación entre, por un lado, los datos más básicos, los datos de suscriptor, los datos de abonado, y los otros que tienen un contenido más intenso, que son los datos de tráfico y los datos de contenido. Y esta honorable comisión, con ocasión del proyecto de delitos informáticos, aprobó un 219 que tenía esta diferenciación y que sin duda para los datos de contenido, nunca nadie lo ha dudado eso, pero también para los datos de tráfico, incluido metadatos y todo lo que plantea el profesor Álvarez, exigía autorización judicial. Pero también en la línea del convenio de Budapest, lo diferenciaba de los datos de suscriptor o de abonado, que son datos, y lo decía el proyecto de delito informático que aprobó el Senado, son datos que son referidos a los servicios, excluidos los datos de tráfico y contenido, que permite determinar la identidad del contratante, algo básico, el periodo del servicio, la dirección postal o geográfica, el número de teléfono del abonado y cualquier otro número de acceso, correo electrónico, información sobre facturación y medio de pago. Esto en estricta consonancia con la definición de datos de suscriptor o abonados del convenio de Budapest, que es ley vigente para Chile. Eso fue lo que aprobó el Senado. Después en la Cámara de Diputados esta pretensión de exigirle a toda autorización judicial, incluso a datos muy básicos, no fue aprobada por la Cámara de Diputados y por lo tanto tampoco se incorporó esta autorización judicial para todo, como se ha pretendido y como pretende ahora este artículo consensuado en teoría. La verdad que también
y es un contrasentido que vamos retrocediendo en función de los avances de protección de datos personales en el contexto europeo, porque está próximo a entrar en vigencia un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa sobre esta diferenciación entre datos de abonado y datos de tráfico y datos de contenido. Y en ese reglamento, en la línea de una Unión Europea que tiene un reglamento de protección de datos personales bien estricto, que aquí se ha mencionado varias veces, se hace una diferenciación en términos de que los datos de abonado solo se pueden obtener directamente por el fiscal como encargado de la investigación, y eso así va a ser ley, digámoslo así, en el contexto europeo a partir de unos días más. Yo puedo enviarle los antecedentes, pero lo que en Europa, con alta exigencia de protección de datos personales, es un reconocimiento explícito, acá queremos eliminarlo. Nos parece bien nos parece bastante más coherente y razonable la indicación original de los senadores Van Rieselbergher y Osandón, que hace esta diferenciación, que es importante, porque si no es bien poco práctico para consultar la guía de teléfonos, tenéis que ir a pedirle una autorización judicial a un juez. Gracias, señor presidente. Yo ofrezco la palabra. Este tema, si no me equivoco, en esta comisión y en algunas anteriores ha sido discutido numerosas veces. En Budapest también. Y tiene que ver con el tema de la autorización judicial, que es lo fundamental. Yo recuerdo que incluso nosotros, de alguna manera, fuimos muy convencidos por la opinión de don Mauricio y otros, y lo aceptamos como está planteando, solamente para que se armara un escándalo que nos hizo volver a reunir la comisión mixta y legislar como se está legislando ahora. Pero en todo caso, si quieren discutirlo de nuevo, no tengo ningún problema. Senador Quintana, ¿usted quiere decir algo? Me hace sentido el planteamiento. Entonces estamos por aprobar. Perdón, senador Sandón. Mire, lo que pasa es que aquí hay un tema de confianza, y también me gustaría después preguntarle por su intermedio al Ejecutivo, porque yo no sé cómo es en Europa, pero yo creo que en Europa, si un fiscal filtra algo, como aquí se filtra todos los días las cosas a la prensa, las cosas secretas, yo creo que lo cuelgan debajo de la Torre de Eiffel. Y aquí no les pasa nada. Y jamás se han investigado entre ellos mismos. Entonces, claramente hay una desconfianza grande. Entonces, a mí me gustaría saber si después viene algún castigo firme para el que use estos datos. Porque, en el fondo, aquí hay una desconfianza absolutamente ganada. Y si no, le doy el nombre de 2 o 3 periodistas que tienen todas las causas secretas de Chile y todo el mundo sabe y no pasa nada. Entonces, claramente hay que tener mucho cuidado con eso, porque con estos datos se pueden hacer muchas cosas. Eso está, senador, está el párrafo antepenúltimo de la propuesta. Ya. Dice la infracción a la mantención del listado, bueno, se la castiga, pero después dice el incumplimiento de las obligaciones de mantener con carácter reservado y adoptar las medidas de seguridad correspondientes a los antecedentes señalados en el inciso quinto, será sancionado con la pena prevista, bueno, aquí tenemos el problema, la letra F del artículo 36b de la ley 18.168. Desconozco cuál es la magnitud de esa sanción. Sí. Sí, son amonestaciones y multas, las sanciones de la ley de debería ser telecomunicaciones. cárcel. Sí, esto es muy grave. Debe ser algo más duro. Una cosa como esta. O sea, en el fondo, esto se puede usar, como se usan las filtraciones, para linchar a alguien públicamente y después nadie le devuelve su honra. Y ojo, que no hay ninguna investigación hecha a los mismos fiscales. Y por eso por lo mismo. La autorización del juez siempre. Por supuesto, porque en el fondo lo que se ha dado en Chile, que yo creo que en la Unión Europea no se da, es que allá los cuelgan si filtran y acá no pasa nada. Bueno, en todo caso yo quiero decir que a mi juicio este es un acuerdo ya que está alcanzado y que es además coherente con el resto de la legislación. Yo entiendo muy bien lo que dice don Mauricio, entiendo su punto de vista, pero nuevamente volver al mismo tema y volver a discutir el mismo tema para que en la sala nos digan que estamos haciendo cosas que no se deben hacer y que esto es siempre con autorización judicial. Yo quiero decir, creo que el senador Quintana, no sé quién, pero algún otro votó también a favor esto. Yo lo voté a favor cuando se planteó lo de Mauricio, pero luego el escándalo en la sala fue gigantesco.
y la prensa y todo lo demás, y finalmente con esa razón se volvió al tema de la autorización judicial como lo que procedía. Entonces tendremos que enfrentar el problema si se produce, como dice don Mauricio, pero yo francamente estaría más tranquilo dejando el texto como se está proponiendo. ¿Tenemos buen Chumilla? Presidente, para ser bien riguroso, yo no participé en la discusión anterior y lo que pasó en la comisión mixta, y por lo tanto estrictamente no estoy en condiciones yo personalmente de votar este artículo, porque desconozco cómo fue la discusión que hubo la vez pasada. Entonces yo me abstendría, pero señalaría de que voy a estudiar el tema y que si tengo una posición, digamos, diferente de lo que aquí lo voy a señalar en la sala, digamos con el riesgo, como digo, que se abra de nuevo un debate que estaría cerrado. Tomamos votación entonces, señor secretario, sobre... Ahí me tienen que aclarar de qué número estamos hablando, porque aquí antes, en el comparado vamos con el 221 más o menos, pero este es un nuevo, el 219 ter, ¿no? Pero aquí dice 218 ter. ¿Y el 219 qué pasó con él? Ya lo vimos antes. No, lo que expliqué hace un momento, presidente. El artículo, en la indicación 10, página 23. Indicación 10, página 23. 23, sí. Se propone un artículo nuevo, más bien dicho, se propone cambiar el actual artículo 219, que está dentro del título primero del libro segundo, referente a el párrafo tercero, actuaciones de la investigación, está ahí, en la cual básicamente el contenido de ese artículo 219 es el mismo del artículo 218 del propuesto. Solamente para el acta estoy preguntando si es 218 o 219. No, 218 ter. Ok, perfecto. Entonces vamos a votar el nuevo artículo 218. En base a la propuesta que se ha entregado. Que se ha entregado y que... Eso sí, en caso de aprobarse esta propuesta, presidente, entiendo yo que el 218 bis propuesto por el Ejecutivo te incluyo acá. Se retiraría, sí. se retiraría, ¿no es cierto? Se retiraría y igualmente, en consecuencia, se aprobaría con modificaciones la indicación 10. Exacto, estaríamos aprobando. ¿No Es lo mismo, pero yo entiendo que es una mixtura, pero... Sí. Por eso le digo, en el fondo la indicación 9 quería refería solamente a los artículos 157, pendiente el párrafo final del inciso segundo que se propone agregar, y a 157 bis. En lo que se refiere a esta materia, lo que es el registro de llamadas, que quedaría incorporado en esa parte del Código Procesal Penal, sería esta propuesta y en consecuencia también existe la posibilidad de que tanto la tercera parte de la indicación 9 y más la 10 se aprueben con modificaciones ambas. Esas son las dos posibilidades. Estamos en el texto que estamos aprobando. Ahora, entonces, señor presidente, por lo menos decir que se trata de la aceptación, de la aprobación de la indicación con modificaciones. El señor presidente pone en votación la propuesta que se ha dado lectura para el artículo 218 ter. Senador. Señor presidente. ¿Quién pide la palabra? Doña Francisca. Sí, mil disculpas por interrumpir, parece que tal vez no me ve en la pantalla. La verdad, nosotros no tenemos acceso al texto propuesto, el consolidado de ambas indicaciones, pero sí de lo que alcancé a notar, de lo que se leyó en su momento, en la parte en la que se señala que el Ministerio Público podrá requerir, al marco de una investigación penal en curso, con autorización judicial a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicio en territorio chileno, los datos del suscriptor. En esa parte entiendo que no se establece un estándar, o por lo menos no lo capté, que se establece un estándar para conceder la autorización judicial, salvo que se haga una referencia al estándar que se establecía, me parece, en el inciso primero, que era de sospechas fundadas. Pero me parece que no hay un estándar específico en ese inciso en particular que se propone. Lo que pasa es que no se está haciendo una diferencia entre determinados tipos de datos, sino respecto de todo se está pidiendo la autorización judicial. Por lo tanto, no es necesario tratar mucho estándar. Precisamente lo que planteaba Mauricio era la necesidad de distinguir, de separar algunos datos de otros para los efectos de pedir o no pedir autorización judicial. No estando eso en la indicación, no es necesario especificar estándares, ¿no?
Sí, tomemos la votación entonces, secretario. Senador Van Rysselberghe. A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Quintana. Yo me voy a abstener. Esta fue una discusión bastante larga el año pasado entre el mundo de los investigadores, académicos y también el Ministerio Público. Y yo no creo que esto tenga que ver con las filtraciones a lo cual alude el senador Sandón. Yo creo que más bien tiene que ver con qué se hace con ese material incautado al final. Y esa es otra discusión. Me atengo. Senador Guanchumilla. Yo, presidente, por un mínimo de rigurosidad intelectual en el trabajo que hacemos aquí, no participé en la discusión anterior, no estoy en condiciones de votar favorablemente ni en contra de esto, por eso me voy a abstener y me reservo, digamos, la facultad de estudiarlo y de dar mi opinión más fundada en la sala. Me abstengo. Presidente. Yo voy a fundamentar también, voy a decir que 3 años que llevamos discutiendo estas cosas en la Comisión de Seguridad Pública y más todavía, el tema de autorización judicial o no se ha planteado numerosas veces. Y hemos tenido como la fórmula generalmente aceptada la autorización judicial. Yo no estoy convencido de que en este caso se pueda hacer una excepción al respecto, por lo tanto voto a favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor del artículo 118 ter y 2 abstenciones. Queda en consecuencia aprobado esta propuesta, con lo cual, desde el punto de vista de la indicación, se da por aprobada con modificaciones la indicación 10 y se da por aprobada también con modificaciones la indicación 9. Recuerden ustedes que para efectos del término de esta sesión tenemos en la indicación 9, no obstante lo que he señalado, pendiente una redacción para el segundo párrafo. Al terminar la sesión. Para el segundo párrafo que se propone respecto del inciso segundo del artículo 57, que es la primera parte de la indicación número 9. Sigamos adelante porque hemos avanzado varias páginas sin darnos cuenta de ello. En consecuencia, corresponde ahora ir a la página 27. Está la indicación número 11 de Su Excelencia el Presidente de la República, que propone hacer modificaciones al artículo 222 del Código Procesal Penal. Este artículo fue modificado en la discusión en general. El artículo 222 original se refiere a la interceptación de comunicaciones telefónicas. La propuesta que se está proponiendo reemplazar es referida al ámbito de aplicación, y ahí las indicaciones del Ejecutivo tienen por objeto, en primer lugar, reemplazar la expresión indicio suficiente por fundadas sospechas basadas en hechos determinados, y luego la expresión una pena igual o superior presidio menor en su grado máximo por pena de crimen, de tal manera que el inciso propuesto como texto general quedaría de la siguiente manera: el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparara actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley le asigne pena de crimen, y la investigación de tales delitos lo hiciere imprescindible. Así que haría el artículo en base a las 2 propuestas de modificación que propone el Ejecutivo. Bueno, yo en realidad me queda muy claro la pena, estoy de acuerdo. Esto cambiar indicios suficientes por fundadas sospechas basadas en hechos determinados, no sé por qué yo tengo la sensación que no son muy distintos, pero si se considera que desde un punto de vista técnico que es mejor poner fundadas sospechas basadas en hechos determinados, lo voy a aprobar, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay acuerdo en la sala para votar, o en la comisión para votar a favor de esto? Don Pancho, adelante. Yo solamente preguntaría por qué se sube pena de crimen, digamos, porque estamos hablando de 5 años y un día, ¿no? En adelante. Presidente, por su intermedio, lo restituimos en verdad lo que dice la legislación vigente en el proyecto de ley. El texto aprobado lo bajó a penas desde 3 años y un día, y nos parece que
había que volverlo a la manera en que está establecido el día de hoy por varios motivos. Uno tiene que ver con que el uso de estas técnicas, ¿cierto?, requiere una determinada racionalidad. Los recursos que tenemos son recursos limitados y por lo tanto es relevante que la política criminal que se establezca también a través de la normativa impulse que se utilicen en los delitos que tienen mayor gravedad, es decir, desde 5 años y un día en adelante. Además, delitos con una pena menor, ¿cierto?, muy probablemente podrían quedar sin pena efectiva, ¿cierto? Por lo tanto, concentremos los esfuerzos en utilizar este tipo de técnicas para delitos que son realmente graves. Y Camila va a terminar. Sí, por su intermedio, presidente, agregar que efectivamente, como se están regulando técnicas especiales de investigación para la criminalidad organizada, tanto para el delito de asociación delictiva como para el delito de asociación criminal, cuando estemos en presencia de una organización criminal, aunque sea para cometer simples delitos, se van a poder acceder a las técnicas especiales de investigación. Eso quisiera agregar. Muchas gracias. ¿El delito en sí mismo es Exacto. No. El delito de asociación delictiva no, pero estamos incorporando, el proyecto incorpora un capítulo de técnicas especiales de investigación para las distintas asociaciones, ya sea criminal o delictiva. Muy bien, si estamos de acuerdo, si les parece... Básicamente la indicación, presidente, para que lo tengan claro, repone básicamente lo que era el artículo inciso primero del 222. Exacto. Porque la expresión que usted comentó de fundadas sospechas basadas en hechos determinados era la que utilizaba el 222 original. Está muy bien. Entonces se aprueba las modificaciones propuestas en la letra A de esta indicación, aprobado 5-0. Ya, vamos a página 30. Exactamente. Luego en la letra está la indicación número 12 de su excelencia presidente de la República, en la indicación página 28. Tiene razón, la página 28. Sí. Ahí se propone, siguiendo en el artículo 222, se propone efectuar cambios al inciso segundo. No, puramente formal. Vigente. ¿No? Sí. Fundamentalmente se propone sustituir la expresión sospechas fundadas basadas en hechos determinados de ellas. ¿De que ellas? Sí, por la frase fundadas sospechas basadas en hechos determinados de qué. De que sirven de intermediario, claro. Exactamente. Correcto. Y luego se intercala... No son las sospechas, son las personas. Se intercala entre la expresión al imputado o su intermediario, el punto y aparte que le sigue la frase, y la investigación de tales delitos lo hiciere imprescindible, que es una fórmula similar a la que contemplaba el artículo 222 aprobado en general. Que, si ustedes ven en la página 27, al final decía, y la investigación de tales delitos lo hiciere imprescindible. Que en el fondo es replicar esa idea. Son temas de redacción en realidad. Es básicamente cuestiones de redacción, presidente, efectivamente. ¿Les parece? Entonces, ¿Estamos de acuerdo, senador Buenchumilla? La indicación número 12 también se aprobaría. La 12 está aprobada. De la misma manera, 5-0. Sí. Luego, la indicación 13 sustituye, todavía en el artículo 222, hemos salido de ahí, la expresión que se utiliza en su inciso tercero, la expresión antecedentes por hechos determinados. No se podrán... Es lo que estamos usando, hechos determinados, porque mantengamos hechos determinados. Página 28 todavía... 28 número 13. Si vamos a usar la expresión hechos determinados, usémosla en todos los artículos como corresponde. Muy bien. ¿Está de acuerdo la comisión? ¿Se aprobaría también este cambio? 5-0. A continuación hay que ir a la página 30, como había señalado hace un momento el presidente. Acá, en el texto aprobado en general, se introdujeron modificaciones al artículo 223, que se refiere al registro de la interceptación. La norma dispone la interceptación telefónica. En el texto aprobado en general, se había propuesto suprimir la expresión telefónica. La indicación del Ejecutivo propone eliminar esta modificación de esta manera de mantener en el artículo la expresión telefónica. ¿Se entendió? Los en general habían eliminado telefónica, la indicación propone reponer y lo hace mediante la eliminación de la palabra. Muchas gracias, senador.
proponemos eliminar el cambio a propósito de que la ley 21.459 de delitos informáticos elimina la palabra telefonía, por lo tanto ya no es parte de la legislación vigente, claro. O sea, ¿quedamos con telefónica o sin telefónica? En base a lo que es la propuesta, se querían con telefónica, que no lo que... Queda sin, porque la ley 21.459 ya eliminó la palabra telefonía. O sea, estaba bien el inciso. Entonces tienen que retirar la indicación. Aquello que ustedes proponen eliminar está bien. Está bien. Okay. O sea, porque en el fondo, hoy día la norma vigente del 223 no tiene la palabra telefónica. Ah, entiendo. La tiene. La tiene. Si esto es un proyecto de ley, No, el que se aprobó en general tiene la... No tengo claro que eso no podemos saber. Presidente, el aprobado en general habla de telefónica. No. Sí, lo que hace el presidente, el proyecto de ley lo que hizo fue eliminar telefónica. Por la explicación que ha dado hace un momento Catalina. El proyecto de ley, pero aquí no está... El proyecto de ley. Ya. Y el Ejecutivo lo que hace es proponer eliminar la modificación. De tal manera que eso significa que queda telefónica. Lo que están pareciendo entender yo que retirar la indicación. Exactamente, quieren mantener la modificación de tal manera que no quede telefónica, por la explicación que ha dado, en el artículo 223. Entonces, si les parece, la rechazamos, la indicación del Ejecutivo. O se rechaza. Y con eso queda la supresión que propuso la Cámara. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero espérate, que lo expliquen ella. No lo quiero explicar. No. Solo precisar que... El texto legal vigente. Obvio. Exacto. Obvio. Estábamos... Disculpe, ¿quieres explicarlo, Tony? Okay. Por su intermedio, presidente, estábamos chequeando la ley de delitos informáticos y efectivamente se ordena suprímese en el inciso primero del artículo 223 la expresión telefónica. Por lo tanto, eso es lo que estamos tratando de ilustrar, que en la legislación vigente ya no está, pero... Sí, la quiere eliminar. Si todos la queremos eliminar. Que nosotros hicimos texto comparado, sí. El problema es que tiene razón, yo creo que tiene razón el secretario cuando dice, mire, en la Cámara esto ya se eliminó, porque pusieron telefónica, y la indicación del Ejecutivo es que dice para eliminarla, pero es lo mismo, ¿no? No, eso es lo que traté de explicar. Desde el punto de vista formal, presidente, la indicación, entiendo el objetivo, que no esté telefónica, no debería haber sido objeto de modificación. Si fue objeto de modificación porque todavía estaba esto, fue posterior la ley. Por lo tanto, rechazamos la indicación del Ejecutivo y dejamos rechazarse. En ese caso la retiramos, senador. ¿La prefiere retirarla? La retiramos. No hay problema. Sí, no hay problema, la retiramos. Muchas gracias. Perdón, presidente, pero todavía me queda la duda. Si en el texto vigente de las leyes oficiales que tiene la biblioteca aparece o no telefónica, porque puede que lo haya suprimido los delitos informáticos, pero las personas que tienen que hacer la coordinación a lo mejor no lo hicieron. No sé qué dice ahí. Claro, lo estamos revisando acá, presidente, el tema formal, el tema del sistema de datos. Nosotros que nos regimos Ley Chile, efectivamente esta es una norma de vigencia diferida, así lo estamos leyendo, y todavía aparece sin ese cambio. Bueno, pero nosotros estamos acordando, o sea, aquí lo que estamos haciendo es no tocar lo que hizo la Cámara, y dejar suprímese en su inciso primero el vocablo telefónica. Sí, correcto. No es para entender que ahí tenemos una pequeña un desfase con la biblioteca, con la ley. ¿Desfase o el tema de modificación diferida? Modificación diferida. Sí. No. ¿Ah? O sea, por eso estaba vigente lo que estamos. Está vigente lo que estamos. O sea, un tema simplemente de presidente de 8 días. Muy bien, muchas gracias. Un tema de 8 días. Sigamos adelante, señor secretario. La retiraron la indicación del Ejecutivo. Ya. Se retira la indicación. Se retiró la indicación. Queda la modificación. Queda la modificación tal cual está. Luego, en la siguiente enmienda, está en la página 31, también hay una indicación del presidente de la República, que en un sentido similar al artículo 122, que es el tema de dejar la pena de crimen, que era lo que contenía el artículo 122, y en consecuencia no está de acuerdo con el cambio que se había efectuado en el texto aprobado en general, el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que era la disminución de la pena. Ya. De acuerdo, estamos. Esto es lo mismo que ya vimos hace un momento atrás, así que... ¿Está de acuerdo? Lo aprobamos, sí. Aprobado 5-0. Sigamos al número 9. Hay un número nuevo. Los senadores
Osandón y Van Rieselberg. Si acá se propone una nueva norma, no una nueva norma, sino que... No, es una nueva norma de 3 páginas, señor secretario. Un son número nuevo. Son 4 nuevos artículos. Son 4 nuevos artículos, perfecto. 4 nuevos artículos que se proponen mediante la incorporación de un nuevo epígrafe que se denominaría registro remoto de equipos informáticos. Plantean agregar un 225 bis, un 225 ter, página 32, un quater, página 33, y un quinques, página 34. Démosle entonces, secretario, a ver si los terminamos hoy. Perfecto. Epígrafe 2. Sí, senador Huichumilla. Pero tal vez, para ahorrarnos eso, no sé cuál es la opinión del Ejecutivo frente a esto. A lo mejor nos ahorramos la lectura, no sé. Sí. Don Daniel Álvarez tiene la palabra. Señor presidente, por su intermedio, nosotros encontramos jurídicamente compleja esta indicación por un par de razones técnicas y otras desde el punto de vista jurídico. Cuando alguien accede remotamente a un computador, lo que hace jurídicamente es que subroga la posición del operador del computador y las acciones que realiza el que interviene se pueden entender atribuidas a la persona que realiza materialmente la investigación o a la persona que realmente administra el sistema, a la víctima de la intromisión. Por lo tanto, jurídicamente hablando, es difícil distinguir cuando estamos frente a una acción que realiza quien está haciendo la intervención o cuando está haciendo la acción el titular o responsable del sistema. Hacer jurídicamente esa distinción tiene un problema técnico, que es que cuando yo accedo a un sistema utilizando alguna herramienta de acceso remoto, no sé, escritorio virtual de Windows, que es la herramienta clásica, el agente lo que haga va a aparecer hecho por la persona intervenida. Cuanto jurídicamente hablando después, ¿cómo yo presento esa evidencia? ¿Cómo yo presento esos antecedentes? Y ahí estaríamos más bien hablando de un agente que va a intervenir un sistema, pero se transforma en un agente ejecutor de la medida. Y esa distinción técnicamente no es posible realizarla. Adicionalmente, cuando yo quiero acceder remotamente a un equipo, tengo que hacerlo puede ser mediante 2 medidas. Uno, me consigo las credenciales, el usuario y la contraseña, o utilizo un software para romper el sistema de usuario y contraseña, un keylogger o cualquier dispositivo que me permita hacer esta acción. Respecto a usuario y contraseña, es algo que se hace en el derecho comparado. Por ejemplo, hay casos bien famosos en el derecho estadounidense donde cuando iban a detener a alguien, la primera precaución que tenían es que tenían que detenerlo distraídamente para que el computador no se bloqueara o el teléfono no se bloqueara. Porque como conseguir la contraseña es extremadamente difícil y si la persona no colabora no hay cómo hacerlo. Hay un caso muy famoso donde algunos agentes distraen al delincuente mientras otros les arrebatan el dispositivo físicamente y evitan que se bloquee. Porque la otra alternativa es hackear usuarios de contraseña. Y tener un estado hacker tiene un problema práctico de capacidades y respecto a quién pone el límite, a quién puedo hackear, a quién no puedo hackear. La segunda alternativa es utilizar lo que se llaman los keylogger, que es un malware que se instala en el computador que registra todas las acciones que alguien hace en el computador y entre ellas el usuario y la contraseña para luego después utilizarla y poder meterse en el sistema. Pero tener una medida que implique que el Estado, a través de los agentes de persecución penal, va a acceder a todo lo que una persona teclea en el computador, parece una medida extremadamente intrusiva. Y si eventualmente se llega a la conclusión de que fuese necesaria, en el derecho comparado esto opera respecto de delitos de terrorismo, delitos de alta connotación social. Por lo tanto, y esto sin perjuicio que además la propuesta, tal cual está, tiene deficiencias técnicas, mezcla el acceso a datos de identificación con luego software que permita acceder a los sistemas informáticos. Por lo tanto, ahí nosotros creemos que es una medida demasiado intensa, tiene un problema jurídico y además el efecto procesal, que es el que interesaría después, es que cómo yo distingo lo que hizo el agente que intervino respecto a el usuario final o la persona que está siendo objeto de la medida. Vamos a llegar a un escenario donde la prueba obtenida mediante este tipo de tecnología no va a ser válida en juicio, porque hacer la distinción nítida respecto a uno u otro caso, al menos técnicamente hoy día no es tan factible. Senador Van Rieselberg, ¿está abierta la parte que quiera hablar de la Fiscalía o la Defensoría? Por cierto, lo escuchamos. El fiscal quiere hablar, pero primero senador Van Rieselberg. Muchas gracias, presidente. Solo amortiguar un poco el comentario del Ejecutivo en el sentido
de que el uso y el procedimiento de esta facultad está muy regulado en los artículos posteriores, por lo que entendemos se minimiza el posible mal uso. Me refiero a la autorización expresa por el juez, a petición fundada del Ministerio Público y además por un tiempo acotado. Dicho lo anterior, no sé si es que el Ministerio Público nos puede también entregar su opinión o a alguien más de los invitados. Senador, el fiscal, el representante de la Fiscalía primero. Si te una comentario para el cierre. Sí, adelante. No, lo que pasa es que lo que dice el Ejecutivo es que esto se usa en la legislación comparada para hechos graves como terrorismo. Hoy día le quiero decir que el crimen organizado en Chile es casi más grave que el terrorismo. O sea, esto es muy grave. Entonces, yo creo que el crimen organizado, el terrorismo es una forma de crimen organizado. Sí, claro. Lo que pasa es que me da la impresión que el crimen organizado puede su objetivo ser robo y el terrorismo es meter terror, digamos. Exacto. Ya. Sí, por favor, don Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que creo que esta moción del Ejecutivo que estaba en el proyecto original y que se repone, moción de los senadores Juan Rieselberger y Osandón, va en la línea del sentido del proyecto de ley. O sea, si no realmente con respeto, pero si no habría que eliminar el tema de modernizar, que esta legislación busca modernizar el combate al crimen organizado, porque lo que está haciendo esta moción es simplemente incorporar algo que la legislación española incorporó el año 2015. El 2015, la Ley Orgánica 13 del año 2015, que buscó fortalecer las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, se hizo cargo hace 7 años de cosas que son evidentes para investigar hoy. Y lo hizo con una serie de resguardos como la moción lo plantea, con estándares, con autorización judicial, y por lo tanto, la verdad que una de las cosas modernas que tiene este proyecto de ley es la moción abordando técnicas de investigación que hoy día no tiene el código, y que no lo tenga también es un tema delicado, porque quiere decir que no hay una fijación de estándar o una regulación para implementar una técnica como esta, y por lo tanto queda en un vacío que legislativamente debiera abordarse. Por lo tanto, nos parece importante que no se renuncie a modernizar la legislación para enfrentar el crimen organizado, no es para cualquier materia. Gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra, senador Buenchumilla. Presidente, mire, yo tuve la oportunidad estos días pasados de estarle echando una mirada a este proyecto, y respecto de la primera presentación de los senadores Osandón y Van Rieselberger en lo que ya vimos y que yo me obtuve, me quedé con varias dudas y por eso, bueno, en definitiva me obtuve. Y estudié también esto, y yo quiero ratificar lo que dice el señor fiscal. Yo estudié esto y efectivamente la legislación española, esta es una cuestión resuelta, avanzada, y tuve la oportunidad de leer 2 documentos, un documento del jefe de la Policía de Madrid respecto al crimen organizado, en que se refiere exactamente a este tipo de legislación, y además a un magistrado de un tribunal de Madrid en que explica la forma como ellos operan respecto de las autorizaciones de todas estas técnicas que están acá. Entonces, no sé, yo quisiera pedirle al gobierno que pudiera darle una vuelta, que pudiera verlo, en el sentido de poner al día nuestra legislación, porque creo que los españoles en este sentido van mucho más adelantados que nosotros. Y por lo tanto, esta presentación yo personalmente la veo en términos positivos, pero creo que el ideal sería que pudiéramos aquí consensuarlo en la comisión. Gracias, presidente. Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo en todo lo que se acaba de decir aquí. Solamente que creo que el argumento que nos da don Daniel Álvarez es bien fuerte. O sea, finalmente después del juicio, ¿y quién hizo qué?
el que se metió con el computador del criminal o el criminal mismo, y no hay mucha forma de diferenciarlo porque los dos actuaron sobre exactamente el mismo objeto y eso no está registrado en ninguna parte. Por lo tanto, estamos de alguna manera garantizando a través de la penetración la presunción de inocencia del reo. Yo no hice eso lo hicieron los agentes del Estado que estaban metidos en mi computador, nunca estuve en eso. Eso les confieso que me complica. A mí me atrae mucho esta técnica y yo creo realmente cuando la alusión que hacíamos al fenómeno del terrorismo y todo lo demás son plenamente válidas en esto. Pero el problema es cómo evitamos o si autorizamos que alguien intervenga en la práctica, pero intervenga no para interceptar, ni para clausurar, ni para meter preso, sino para actuar por un cierto tiempo regulado dentro de ese computador, poniendo lo que a uno le parezca. Después, ¿con qué recursos contamos para hacer un juicio respecto de estos criminales? Senador Sandón. Yo creo que esto es bastante sentido común, pues cosa de la información que le dé el que está haciendo eso al juez. Pues. Vamos a hacer tal y tal cosa, ¿no? Que puede hacer lo que quiera, digamos. Pero es una tremenda herramienta. Si en el fondo usted no juega con las mismas herramientas que juegan ellos, imposible descubrirlo. Por eso, entonces lo que en el resguardo es que es evidente de que la persona tiene que informar lo que va a hacer. Porque si no yo no sé si eso pudiera aclararse o dejar que, no sé, pero sí. Esto, la verdad es que a mí me parece una medida particularmente atractiva y posible respecto al crimen organizado, me parece sin duda que tiene toda la razón. Si la única preocupación mía es lo que pasa después, o sea, es utilizable en juicio lo que se conoció y se investigó a través de ese procedimiento que no distinguía entre quien estaba usando la herramienta y en que realmente, por lo tanto, los presuntos culpables pueden siempre declararse inocentes diciendo, mire, yo nunca puse eso, nunca escribí eso, nunca hice ese encargo de cocaína, nunca ordené asesinar a esa persona, eso lo puso la Fiscalía. Esa es la preocupación que yo tengo. Sí, Catalina, por favor. Gracias, presidente. Vamos a volver a revisar las normas, pero desde ya plantear que como se han formulado las indicaciones, sería aplicable a todos los delitos. No hay una precisión que sería solamente respecto de los delitos de asociación delictiva y asociación criminal, y en ese sentido eso desde ya podría... lo dejamos puesto sobre la mesa, pero vamos a hacer la revisión, vamos a volver a revisar las normas. Dejamos el encargo a la... Pero eso de todas maneras, presidente, hay que ponerlo porque estamos hablando sobre crimen organizado. Si yo solamente quiero resolver alguna forma de que eso pueda ser utilizado en juicio de manera razonable. Senador Buenchumilla. Presidente, presidente, solamente que yo quería hacer una contribución a la comisión porque el Ejecutivo nos trajo un documento sobre técnica en legislación chilena. Yo hice otro trabajo sobre las cuestiones de inteligencia en Chile, la legislación que permite todas las técnicas intrusivas. Así que se la hago entrega también a la comisión para que la pueda repartir a los señores senadores. Por favor, señor secretario. Muy bien. Entonces, si les parece... Perdón, senador Juan Luis Alberdi. Estamos en sesión. Brevemente, presidente, por medio suyo, no sé si es posible que la Fiscalía nos ilustre o nos indique, si es que tuviera la información o la claridad de cómo se resolvió el tema probatorio en esta materia en España, ¿eh? Porque exacto, seguramente allá, si lo están utilizando, tienen que haber resuelto de alguna manera esa cuestión. Indaguemos esto entonces, porque yo encuentro que es una herramienta muy poderosa precisamente para el crimen organizado en todas sus formas. Pero al mismo tiempo me hace fuerza el problema de la utilización en juicio y la posibilidad de crear las excusas para los delincuentes. Aprovechemos que el senador Buenchumilla está castigado en la casa porque bueno, sí, vivo castigado. Presidente, no sé vamos si a terminar la tiene sesión aquí entonces, si les parece. Lo dejamos para la próxima. Sí, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta.